Hola de nuevo, en este video tutorial de Word 365 vamos a aprender a crear una combinación de correspondencia. ¿Qué es una combinación de correspondencia? Pues es una carta que tiene ciertos campos, como podría ser el nombre, podría ser una cuota mensual, podría ser alguna fecha concreta, que es diferente para cada una de las personas a las que se lo vamos a enviar. Por lo tanto, tendremos una especie de plantilla de carta y una base de datos con esos datos que van a ser diferentes para cada persona utilizando esa misma plantilla de carta. Para entenderlo mejor, vamos a verlo con un ejemplo. Imaginad que escribimos una carta que ponga estimado señor o señora y aquí pues el apellido, por ejemplo. Nos ponemos en contacto para notificarle que a partir del día, y aquí una fecha correspondiente, una fecha que será diferente para cada uno de ellos, la cuota mensual de su suscripción, por ejemplo, será de... Y aquí vamos a poner la cuota. Lo pongo en mayúsculas para que luego lo entendáis más fácilmente, ¿vale? Reciba un cordial saludo. Vale. Y aquí, pues la firma. Hugo Iglesias, en este caso. Vamos a ponerlo alineado a la derecha. Pues bueno, esta sería una carta súper sencilla, súper rápida. Vamos a poner aquí apellidos, los dos, coma. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una base de datos en la cual vamos a tener una serie de personas con unos emails, con unas direcciones, con lo que sea, en los que esto que he puesto en mayúsculas pues va a ser diferente, como decía, para cada uno de ellos. Para ello, por lo tanto, para crear esta combinación de correspondencia, necesitamos crear una base de datos. Y la base de datos se puede hacer en cualquiera de los programas de Microsoft. Podemos hacerla en Excel, podemos hacerla en Access. En PowerPoint no lo he probado, pero bueno, supongo que no, porque no es un programa hecho específicamente para añadir datos. Y la podemos hacer también en Word. Por lo tanto, Word tiene dos maneras, aunque yo voy a obviar la más larga o la más tediosa para mí, que no me convence, que es dentro del mismo documento que estoy ahora, a través de la combinación de correspondencias, crear aquí una serie, escribir una nueva lista y aquí, pues como veis, aparecen una serie de campos, eso lo podemos hacer más grande, que son eternos. Entonces aquí yo tendría que ir borrando los que no necesito, dejar los que sí. Por lo tanto, al final me parece muy engorroso este sistema, así que sepáis que existe esta opción de utilizar todos estos campos que aparecen aquí. Fijaos que es tratamiento, nombre, señor, apellidos, nombre de la organización, campo de dirección, bla, 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 bla. Un montón de cosas. Bueno, yo voy a crear una base de datos nueva y lo voy a hacer con otro documento de Word. Simplemente viniendo aquí a archivo, documento en blanco, y voy a crear una tabla con insertar tabla. Voy a hacer algo sencillo. Al final hemos dicho apellidos, cuota y fecha. Vamos a añadir un campo más. Si no me equivoco, creo que eran estos. No tengo ninguno más. Apellidos, cuota, fecha. Vale, esos tres. Vamos a añadir uno más porque me interesa también añadir el email para explicar una cosa al final. Lo vamos a poner aquí apellidos, cuota, fecha. Y aquí voy a poner el email. Bueno, me los invento. Vamos a poner Gil, 25 euros, la fecha del 1 del 1 del 25, el email gil@gmail.com. Seguimos avanzando. Sánchez, la cuota 30 euros, la fecha el 2 del 3 de 2025, sánchez@hotmail.com. por ejemplo, y el último, Pérez, la cuota de 32 euros,
la fecha, vamos a poner el 25 de enero del 25 y Pérez, lo escribimos bien, gmail.com, por ejemplo. Vale, ya tenemos todos estos datos, tenemos una serie de emails y el email lo he añadido porque si tenemos configurado el Outlook en la versión de escritorio, en cualquiera de sus versiones, el 365 o cualquiera de las versiones anteriores, nos permitiría enviar esto por correo electrónico, esto que vamos a crear ahora a continuación. Ya tenemos la base de datos, la voy a guardar, le voy a poner, la voy a guardar en el escritorio. Vamos a venir aquí, por ejemplo, mis ubicaciones, venimos aquí a examinar, la ponemos en el escritorio, por ejemplo, y vamos a poner base de datos. Le damos a aceptar y ya tenemos guardado este documento, como veis aquí, como base de datos, que lo podemos cerrar. Vale. Ahora vamos a sustituir esos apellidos que aparecían en la base de datos, los vamos a sustituir aquí. Por lo tanto, va a generar tantas cartas, tantos documentos, como registros, que se llaman así. Hemos añadido tres personas, por lo tanto, se generarían 3 cartas. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a venir aquí a correspondencia, a la pestaña de correspondencia, venimos aquí abajo donde pone usar una lista existente en seleccionar destinatarios. Buscamos ahora nuestro archivo que lo he puesto en el escritorio como base de datos. Vamos a dar aquí a aceptar. Y fijaos que automáticamente aquí se han creado una cosa nueva que se llama escribir e insertar campos, que aparece insertar campo combinado, una serie de reglas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo funciona esto? Insertar campo combinado, si pulsamos aquí, nos aparece todos esos registros que hemos puesto antes, esos campos, apellidos, cuota, fecha e email. Lo que voy a hacer ahora es ir seleccionándolos uno a uno y venir aquí a la opción de que corresponda a eso. Selecciono, como veis, esta palabra y lo cambio por apellido. Fijaos que aparece aquí ahora este elemento, que aparecen aquí como una especie de llaves, en las que se ha sustituido ese apellidos que estaba en mayúsculas por esto otro. Aquí además en fecha, si hacemos doble clic sobre fecha, venimos a insertar campo combinado, cambiamos fecha y lo mismo hacemos en cuota, campo combinado, cuota. Vale. Fijaos que si yo pulso sobre ellos se oscurece y eso significa que sí que está realizado el campo combinado, y si queremos pulsar el Alt y el F9, pues nos aparece aquí Merge Field, que significa campo combinado, apellidos, y aparece entre llaves. Bueno, esto lo podemos activar y desactivar con el Alt y el F9, y esto significa que para cada uno de ellos pues se combinará con la tabla que hemos creado antes en Word y vamos a ver cómo quedaría. Para ver cómo quedaría tenemos que pulsar aquí en vista previa de resultados y estamos viendo ahora Gil, el 1 del 1 del 25, 25 euros. Y aquí podemos pulsar a los botones de derecha e izquierda las flechitas para verlos todos ellos. Por lo tanto tendríamos la señora Gil, el señor Sánchez y señor o señora Pérez. Como no hemos puesto si es hombre o mujer, pues simplemente señor, señora Pérez. Vale. Este documento que tengo yo ahora aquí, se llama documento 1, podríamos guardarlo para no confundirlo posteriormente con, por ejemplo, el nombre de plantilla de combinación. Vale, lo voy a guardar también en el escritorio. Aquí en el escritorio, plantilla de combinación. ¿Y por qué es importante distinguir esto? Porque fijaos que yo, aunque ahora, si tengo activado lo de la vista previa, fijaos que aquí solo tengo una página. Voy a hacerlo más pequeño para que se vea claramente. Aquí solo hay una página. Aunque me aparecen ya esos datos que acabo de combinar, ahora el último paso, si yo quiero generar tantas cartas como registros tenga, pues tenemos que venir aquí a finalizar y combinar y tenemos la opción de editar documentos individuales, imprimirlos si tuviésemos una impresora y quisiésemos imprimirlos, o enviar mensajes de correo electrónico, que tampoco lo vamos a hacer porque no tengo configurado aquí el Outlook de escritorio. Pero podríamos hacerlo perfectamente si así lo tenéis.
Por lo tanto, vamos a venir aquí a editar documentos individuales y se abre una ventanita que indica todos, registro actual, si solo quiero el que se está mostrando en pantalla o si quiero desde el 3 hasta desde el 2 hasta el 3, por ejemplo, porque aquí no tengo más. Voy a darle a todos porque quiero que salgan los 3 y le doy a aceptar. Fijaos que ahora se ha creado, aunque parece que no parece porque evidentemente ha saltado a otra página, se ha visto que habían 2 páginas. Pero fijaos que si yo hago esto más pequeño, tengo 3 documentos. Y ese documento no es el que he guardado como plantilla de combinación. Por lo tanto, este es otro documento. Este es el de todos los documentos individuales. De hecho, aquí podríamos modificarlos si el apellido estaba mal escrito. No era Gil, sino que era Gila, por ejemplo. Pues podríamos modificarlo de forma independiente en cada uno de ellos. Pero esto no es un documento de combinación. Esto es el resultado del documento de combinación. Por lo tanto, si en algún momento os piden que enviéis la plantilla de combinación, tendríais que enviar el otro documento. Por lo tanto, este lo podríamos guardar, si lo guardamos con otro nombre, con el resultado, por ejemplo, de la combinación. Vamos a escribirlo bien. Por lo tanto, ahora, si nos venimos otra vez aquí, lo guardamos. Vamos a darle a examinar. Tendríamos esos 3 documentos. A ver si viene aquí. En el escritorio. Que son la base de datos, la plantilla de combinación y el resultado de la combinación. ¿Vale? Esos 3 documentos son los que hemos necesitado para crear la combinación entera. Sobre todo, y la base de datos son los más importantes porque teniendo estos dos podríamos generar en algún momento. Teniendo solamente el resultado de la combinación y la base de datos no podríamos hacerlo porque tendríamos que hacerlo manualmente. Y si tenemos la plantilla y el resultado pero no tenemos la base de datos, puede ser que al abrirlo en otro ordenador en el que no esté esta base de datos nos aparezca un mensaje de error pidiéndonos dónde está esa plantilla de combinación. ¿Vale? Por lo tanto, recordad, resultado de la combinación es un documento y plantilla de combinación es otro. Además, simplemente con pulsar Alt F9, aquí vemos claramente que estos campos están oscurecidos. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.